pocas semanas de iniciar un nuevo curso lectivo, invitamos al ministro de Educación Pública, don Edgar Mora Altamirano, para que nos cuente cómo van los preparativos, sobre todo en consideración de un final de curso muy atropellado, si se quiere, don Edgar. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Sí, es importante que hablemos de esto porque en realidad el fin de año todo el mundo supone que la vida vuelve a empezar desde cero y en realidad, bueno, si no es así para ninguno de nosotros, tampoco es así para el sistema educativo, y lo cierto del caso es que como terminó, todavía tiene y va a tener incidencia en cómo vaya a empezar. Por ejemplo, la información que tengamos o no tengamos en relación a la necesidad de maestros, que tiene también un vínculo con la información de cuántos alumnos tiene cada escuela, no necesariamente llegó a tiempo. Uno podría esperar que en algunos casos hayan maestros sin grupo y en otros grupos sin maestro. Posiblemente esto, que es normal de cada año, porque hay que decirlo así, todos los años el inicio es un poco, también el inicio es parte del ajuste. Este año suponemos que va a ser más intenso, lo cual hace que los padres de familia ocupen un lugar importante en el aviso, en la supervisión de cómo va a empezar el centro educativo. No para estorbar ni para ser groseros con los directores ni con los maestros, pero sí para que sus hijos tengan el servicio educativo que necesitan de la manera más rápida posible. Como ya dije, todos los años hay una semana, 2 semanas como de acople. De acople. Esta vez seguramente va a durar lo mismo, pero va a ser en más lugares, donde van a saltar distintas liebres. Pero sí podemos estar tranquilos de que comienza el 6, sí, de que los docentes estarán en las aulas. Sí. Y de que todos los estudiantes van a tener un lugar a donde llegar. Absolutamente. No va a haber puertas abiertas, puertas cerradas. No va a haber puertas cerradas. No va a llegar el ausentismo que fue la huelga, no va a estar presente, no va a haber ausentismo. Espero que tampoco de estudiantes, porque sí notamos que muchas personas han buscado otros centros educativos distintos a donde tenían a los niños o incluso muchos con la ilusión de ir al sistema de escuelas privadas. Lo cierto del caso es que el MEP va a responder como debe y no va a haber ausentismo. En ese sentido, don Edgar, hay muchos temores después de una huelga de 89 días. Sí. Por un lado, se abrieron procedimientos administrativos, sí. Algunos de los docentes interinos ya quedaron apartados del sistema por muchas razones. Y había un temor de que estudiantes, sobre todo de secundaria, sí. Incluso consiguieron trabajo, sí. Y uno dice, esto no van a volver a las aulas. Dijeron, no, mejor nos quedamos trabajando. Si no hay profesores que nos den, nos quedamos trabajando. Digo, ¿ustedes han medido esas posibilidades? Sí, desgraciadamente ese es un temor que persiste. Nosotros no tenemos manera de saber, porque nadie nos manifiesta a esta altura que no va a regresar. Pero pronto nos vamos a dar cuenta de si esto tuvo ese impacto. Y es muy probable que en muchas regiones del país, desgraciadamente, donde más se necesita el servicio educativo como vehículo de movilización social, donde más se necesita que sea más impactante en un corto plazo de tiempo, porque hay regiones del país como el gran área metropolitana, donde las condiciones hacen que los muchachos no requieran economizar su educación de manera acelerada, que inmediatamente salir del colegio tener un trabajo, pero hay otros lugares donde sí. Se necesita eso por la composición socioeconómica de las familias. Y ahí donde más se necesita que la educación aporte ese valor agregado que hace que un muchacho encuentre trabajo rápido, es donde la huelga más incidencia tuvo. Hay que todavía revisar eso. Los periodistas también deberían de ayudarnos a interpretar bien por qué el mapa final de la huelga se parece tanto al mapa de las exclusiones en el país, de la pobreza, por qué se parece al mapa del 2 de febrero, de la elección del 2 de febrero. Esos mapas pues nos pueden decir cosas correlacionadas de inmediato cuando uno los ve,
pero buscar causalidades es lo que nos va a ocupar más tiempo porque requiere de más esfuerzo investigativo. Pero ¿por qué las familias no reaccionaron del mismo modo frente a la huelga en distintos lugares del país? O en todos los lugares del país, perdón, y más bien en distintos lugares del país reaccionaron de manera diferente. En las costas, por ejemplo, hubo menos actividades, los padres de familia reclamando la restitución del sistema educativo. Eso hay que analizar por qué. Esas son tareas que el MEP tiene por delante. Edgar, ¿uno puede entender entonces que las implicaciones de la huelga las vamos a seguir sintiendo por mucho tiempo? Sí, sin duda. Si uno pone la mirada no en la política, sino en los muchachos y en los niños, bueno, hay niños que no aprendieron a escribir en segundo grado de escuela, o hay niños de sexto que ahora van a séptimo y el componente de matemática que tiene que ver con álgebra y con funciones geométricas no lo tienen. Ese aprendizaje no les fue dado, o esa enseñanza no les fue dada, lo cual supone que ese aprendizaje todavía no lo tienen, van a tener problemas en séptimo. ¿Cómo va a evolucionar el problema? Vamos a decir que no todos en un aula tienen ese problema, ahí el maestro va a tener que conciliar velocidades y ritmos de aprendizaje, va a ser difícil. Y el MEP está tomando, digamos, previsiones en ese sentido. Usted, sí. Usted había dicho en este mismo escenario que los planes de remediación no era cierto que funcionaban, pero ¿qué otra herramienta hay para poder ayudar a estos chiquitos que quedaron con rezago desde el curso lectivo pasado? Se está trabajando intensamente para que coincida con el inicio del curso lectivo e incluso antes todo un plan de trabajo que de nuevo vuelve a las referencias de las distintas experiencias que los niños tuvieron. Seguramente no se acuerdan, pero trabajamos con un modelo de diseño de experiencias y trabajamos con la simulación de dos personas reales, Lucía y Pedro, que tenían distintas circunstancias, y eso nos permitió hacer todos los procesos de evaluación y salió bien. Estamos recurriendo a Lucía y Pedro de nuevo para ver cuántas situaciones distintas vamos a encontrarnos. Por ejemplo, estos niños de primero y segundo grado de escuela que todavía no han terminado de aprender a escribir, de aprender a leer. Es importante, en primero, segundo y tercero se aprende a leer, pero después, en cuarto, quinto y sexto, se lee para aprender. En séptimo, octavo y noveno, se aprende para analizar. Y finalmente, en el último escalón, se analiza para construir. Bueno, es complejo ese mundo ideal de la educación. Claro, y cómo se alteró ahora, ¿verdad? Cómo ahora vamos a tener que correr los plazos. Es fácil decir que se ajusta todo. Bueno, eso es una desconsideración respecto a lo que por años la educación ha venido diciendo. Hay diferentes formas de aprender, diferentes inteligencias, diferentes ritmos. Ahora va a ser más difícil acoplar todo. No hay duda de que una huelga como la que vivimos tiene consecuencias en los niños y en los jóvenes. Socialmente, yo estoy muy tranquilo porque la huelga de algún modo fue dura para todos y yo no creo que haya espíritu de seguir guerreando. Eso le iba a preguntar. Todo lo que viene requiere un compromiso enorme de los docentes. Yo creo que sí. Yo creo que ellos están y van a estar. Yo creo que sí cayó bien el fin de año para reflexionar. Nosotros nos hemos acercado como nos corresponde porque nunca nos alejamos en realidad de los dirigentes gremiales. Las puertas del ministerio están abiertas, sí, nos hemos reunido al final del año, nos hemos reunido también al principio de este año y estamos ya entrando en un proceso en el que queremos socializar desde el gobierno cuáles son las metas que nos hemos impuesto, que muchas de ellas están en el Plan Nacional de Desarrollo para que todo el mundo las consulte. Por ejemplo, un desafío tan grande como salirnos de ese hoyo en el que estamos con solo 6% de escuelas que tienen currículum completo. 6% después de 200 años
de invertir en educación, solo tenemos 6% de escuelas. Que reciben todas las básicas y las especiales. Sí, y que el horario es completo. Es decir, el 94% de escuelas siguen bajo un eufemismo engañoso que se le llama horario alterno, que en realidad es su hijo recibe la mitad del currículum que el propio Estado dice que debería de recibir. Bueno, el gobierno de la República quiere mover esa aguja del 94 a por lo menos el 50 antes de que terminemos, pero si lo logramos hacer, moveremos todo, porque ya esa va a generar una inercia y toda la demanda va a ser porque todas las escuelas tengan el horario que el Estado desde hace muchísimos años dice que debería de tener. Doy un dato, desde 1997 el Consejo Superior de Educación definió que ese horario que se le llama alterno debería desaparecer y que todos los niños deberían recibir el horario completo o el currículum completo en un horario regular. Bueno, esa meta, que puede incluso ser la columna vertebral de una renovación educativa en el país, requiere del compromiso de todas las partes, de todas. No solo de las evidentes, que somos los gremios, los docentes y el ministerio, las autoridades. No, las familias. La familia. Y ahí está el gran reto. ¿Cómo hacemos para que aquello que surgió con fuerza durante la huelga, es decir, la escuela es de la comunidad, se mantenga a pesar de que no haya un estado de emergencia o de crisis? Hay que hacer mucho. Los padres de familia, a final de cuentas, saben que no todo está bien, pero no saben que no está bien y entonces desconfían del sistema. Las escuelas se han cerrado a los padres de familia, hay portones, rejas, alambres, navaja. A veces se dice que es para evitar la delincuencia y el vandalismo, pero también terminan impidiendo el ingreso de padres de familia a la escuela, que debería ser franco. ¿Que eso cambie? A mí me parece que las escuelas, literal o metafóricamente, deberían de ser sin paredes. Imagínate, cualquier persona que tenga una niña de 8 años en una escuela necesita, es decir, no es que quiere, es que necesita saber que está bien. Eso es muy relevante, pero también es relevante que la demanda de los padres de familia y de la ciudadanía en general apunte directamente a la calidad educativa. No solo a los problemas de administración y de infraestructura, que son muchos ya de por sí, sino a la calidad educativa. La calidad educativa es y debe ser el norte de la educación del siglo XXI. La cobertura ya la hicimos con gran esfuerzo en el país y hay escuelas en todos lados del país donde se necesite. El paradigma de la escuela va donde esté el estudiante se cumplió. A veces de manera exagerada, a veces hay un solo niño o dos en una escuela. Y hay escuelas, exacto. Pero, ¿qué pasa con la calidad? La calidad de la educación en Costa Rica no es la mejor. No es correspondiente con la inversión y el esfuerzo que hacemos. Bueno, don Edgar, eso lo ha señalado el Estado de la Educación, lo señaló OCDE también, o sea, Costa Rica invierte mucho, pero no se está viendo en calidad. Decía el Estado de la Nación, el Estado de la Educación, nadie sabe lo que está pasando en el aula. No. Y eso es uno de los señalamientos que entiendo que también ustedes han admitido, no sabemos lo que está pasando en el aula. Y además se ha puesto muchas dudas sobre la formación de los docentes que están formando al final de cuentas a chiquitos y jóvenes, ¿verdad? Yo creo que... O sea, hay mucha tarea por hacer, ¿verdad? Y hay dos factores importantes. La educación requiere tiempo, pero tiempo bien utilizado. Y para utilizar bien el tiempo en el aula, se requieren buenos docentes. Al fin de cuentas, el factor que es verdaderamente determinante sobre la calidad educativa es la calidad docente. Y entonces hay que trabajar mucho en esto. Es cierto que ha habido un ingreso casi indiscriminado, yo diría que indiscriminado al MEP, basado en cuestiones de tipo formal, como un título. O sea, todo el que tenga título puede entrar. Tiene el mismo, es decir, uno que no tiene condiciones de buen docente titulado, puede tener las mismas probabilidades de ingreso que uno que tiene condiciones docentes titulado. Es decir, no se distingue quién es quién. No hay pruebas de aptitud. No hay en el reclutamiento, no hay
discriminación por calidad, no hay pruebas de aptitud, no hay una visión de evaluación, no hay siquiera una cultura evaluativa en el ministerio. Es grave porque el ministerio concentra 7 de cada 10 funcionarios públicos. 7 de cada 10 funcionarios. Y con una planilla de 85.000 personas. Sí, diría yo que a veces llega a 90.000, depende de los picos de incapacidades. ¿Hay planes para empezar a meterse en este tema, de revisar más el docente que llega? Hay una decisión que quedó claramente definida por parte del presidente de la República y que es consecuencia de un acuerdo nacional que posiblemente surgió a partir de lo que vimos todos en la huelga, que es hacer evaluación docente. Esa manifestación expresa del presidente, que recoge también nuestra preocupación en el ministerio y a posterior nuestra propia convicción en el ministerio de que es necesario hacer una evaluación docente distinta a la prueba, a la evaluación de desempeño que se hace ahora, nos va a ocupar buena parte del tiempo. ¿Ya hay algo específico? Bueno, no tan rápido, pero sí sabemos que este es un tema primordial y que debe de acelerarse su implementación y que además debe de mezclarse con otras 2 evaluaciones que deben ser consistentes en el tiempo, permanentes y que deben involucrar otros actores, que son la evaluación de estudiantes. Esto significa cuestionar si la única prueba que debería de haber es la prueba del bachillerato y cómo hacer esa prueba del bachillerato para que nos dé verdaderos diagnósticos y nos permita mejorar en el tiempo. Y la otra evaluación importantísima es la evaluación de la infraestructura. No hay duda, los maestros ahí tienen un punto a favor cuando dicen es que la infraestructura afecta mi trabajo. El que lo niegue está perdido. Evidentemente, si uno trabaja en un aula, como he ido yo a muchas, donde no sabe uno si el que le está hablando es el chico que tiene a 1,5 metros viéndolo a los ojos, o uno que está detrás de la pared del otra aula que grita y uno se confunde. Hay otro montón de desigualdades, ¿verdad? Tremendas. Entonces, esa evaluación de infraestructura debería de también hacerse de manera consistente. Hoy día, las alertas vienen por órdenes sanitarias y por recursos de amparo. No debería de suceder que el sistema más grande que el Estado tiene sobre el territorio tenga alertas contenciosas en vez de proactivas en favor de la población que atiende. Todo esto hay que arreglarlo, es mucho lo que hay que hacer. Bueno, desgraciadamente 3 meses de huelga nos atrasaron un poquito. Pero sí, es posible que no veamos tantos cambios en un año. O sea, tal vez no sea el año para tantos cambios. Yo soy muy ambicioso porque creo que hay mucho espíritu de cambio en el propio ministerio. A veces no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el cambio que queremos, pero no he conocido a nadie en el MEP que quiera que las cosas sigan igual. Eso es una gran oportunidad. Es un buen comienzo. Sí. Volviendo a bachillerato, estaba clarísimo, el presidente lo expresó, usted también lo ha expresado, la posibilidad de que solo sea de diagnóstico y no se tome en cuenta para aprobar la educación media. Es importante que el examen tenga 2 características. Una es que lo que hemos mencionado con mucha insistencia es el sujeto que carga con los resultados del examen tiene que dejar de ser única y exclusivamente el estudiante. Hoy día el estudiante es el único sujeto que carga con... Entonces, si le fue bien o mal, es culpa del estudiante. Y al final es la evaluación del sistema completo, pero es el estudiante el que la carga, porque en su desempeño está incluido el desempeño de su maestro, que no carga con el costo con el peso de la prueba, y también el de la infraestructura, y tampoco se considera. Es decir, la prueba debería de democratizarse en consecuencias. ¿Esto qué significa? Que la prueba debería permitir diagnosticar al estudiante y su desarrollo con respecto a las habilidades que el propio sistema educativo pretende que alcance, pero también debería de poder darnos el chance de diagnosticar el centro educativo con todo lo que él tiene ahí adentro, es decir, docentes y infraestructura y dirección, etcétera. Debería de permitirnos diagnosticar la región donde está el centro educativo
porque ahí hay muchas desigualdades regionales, y finalmente debería de permitirnos, para efectos de compararnos con nosotros mismos y con otros países, diagnosticar la calidad de la educación en el país. Pero también hay que lograr que el examen tenga respetabilidad, porque un examen que es poco respetado puede que produzca un diagnóstico viciado de nulidad. Algo como lo que nos pasa con la prueba de desempeño de docentes. Hoy día 96, 98% resulta excelente. Eso no es real ni aquí ni en ningún lado del mundo. El año pasado quedaron por debajo de la línea de bueno, por debajo de la línea de bueno, solo 27 personas de 90.000. No parece lógico. Bueno, el mismo resultado invalida el instrumento. Y así pasa con bachillerato, que necesita curvas y que necesita cambios. Así que hay que lograr un equilibrio, porque lo peor que puede pasar para una prueba en la que se deposita tanta esperanza y que opera de tal manera dentro de una metodología educativa es que no sea respetado, que no tenga respetabilidad, porque al final entonces los resultados van a anular el instrumento y habremos hecho una inversión mal hecha. Entonces, están trabajando en las dos cosas, evaluación de docentes y bachillerato, con todas esas características. Así es, sí. ¿Vamos a tener examen este año? Sí, claro. Pero a lo mejor no va a ser igual. Yo creo que no va a ser igual, eso ya está definido, es decir, va a ser un año en el que vamos a abandonar la idea de medir mero conocimiento y vamos a medir habilidades, porque vamos a alinear los exámenes, todas las pruebas nacionales a nuestros nuevos programas de estudio, que no se había hecho antes, a pesar de que los programas de estudio tienen ahí su rato de estar. Tal vez aquí lo más relevante también de decir es que estamos cambiando un poco el orden de las cosas. Si se pensaba vamos a ver, hay una discusión que vale la pena trasladarle a los padres de familia. Evidentemente las pruebas, las evaluaciones dominan sobre la malla curricular, porque de algún modo es lógico que si en el horizonte del éxito se asoma una prueba, todo se alinea en relación a esa prueba. Si esa prueba es contradictoria respecto a la malla curricular no se aplica, sino que se sigue aplicando la que corresponde. Está dirigida a la prueba. Exactamente. Eso no se había definido de ese mismo modo, y tampoco se hace así con todo el sistema de evaluación de estudiantes, es decir, los exámenes trimestrales, los exámenes de fin de año, todos siguen satisfaciendo, rindiendo tributo a una tradición educativa de la que más bien queremos salir. Y claro, por supuesto, la misma prueba nos vuelve a meter. Entonces, van a ser años de transformación en el proceso evaluativo, donde la evaluación de los estudiantes va a ocupar un lugar central, porque ahí es donde se van a operar las grandes transformaciones para ir apuntando hacia calidad. Y vamos a conciliar finalmente las mallas curriculares con el sistema de evaluación. La prueba final, que posiblemente deje de llamarse bachillerato también, es decir, el bachillerato es la consecuencia, ¿verdad?, de hacer pruebas, sí, pero no es la prueba final. La prueba final también debe pagar tributo a esta nueva visión educativa que hemos ido alcanzando con el tiempo como consenso en el Consejo Superior de Educación y en la sociedad en general. Es decir, todos sabemos que en el siglo XXI, por las características propias del tiempo que nos toca vivir, debemos de tener un sistema educativo que no sea idéntico al del siglo XX y que tampoco sea parecido al del siglo XIX. Entonces, para poder transformar el proceso educativo y ayornarlo, como diría un italiano, al siglo XXI, lo que hay que hacer es cambiar los sistemas de evaluación. No solo la prueba final, que sin lugar a dudas es como un yunque, es pesada, sino todas las demás pruebas.
de la vida estudiantil. Esto supone la oportunidad de hacer ya no una sola prueba, sino un sistema de evaluación estudiantil nuevo y diferente, que podría incluir distintas etapas de la... ¿Por qué? Es vital esto y lógico. El sistema educativo nuestro no es igualitario. Eso también lo dicen todos los estudios. Correcto. Yo me he atrevido a ir más allá y he dicho más de una vez, a pesar de que es políticamente incorrecto decirlo desde mi posición, que el MEP no solo es víctima de la desigualdad, sino que es matriz de desigualdad. ¿Por qué? Bueno, porque la calidad que ofrece el Ministerio de Educación no es homogénea en todo el país. Sí, ¿no? Eso es así. Y eso se reproduce todos los días. Entonces, es importante no tener una única prueba al final, porque podríamos seguir cometiendo el error que cometemos ahora, que es el único día que todos son iguales, es el último, no el primero. Entonces, si le estoy entendiendo, podría ser que veamos pruebas finales diferenciadas por región, por ejemplo. No, podría ser, pero lo que sí vamos a ver son distintos momentos para distintas pruebas que nos permitan corregir en el curso de la vida estudiantil de un estudiante, del arco de vida de él dentro del MEP o del Servicio Educativo Costarricense, distintos momentos para corregir, que los tendrá él, sus maestros y nosotros. Es decir, que nos va a permitir no confiar ni poner todos los huevos en la canasta final, que ya es tarde para todos. En el último año ya no se puede suplir al estudiante aquello de lo que carece. En la última semana de su vida, de 11 años. Entonces podríamos estar viendo algo parecido a lo que existió en algún momento, no sé, pruebas de tercer grado, pruebas de sexto grado, pruebas de noveno año, pruebas de undécimo. Sí, lo que vamos a llamar una vértebra de pruebas que nos permita organizar todo el sistema de evaluación estudiantil. Y que yo no pase o deje de pasar por una sola prueba al final de la... Es decir, que no se juegue uno todo hasta para el final, porque uno llega con el bagaje que tiene. Y si el bagaje que tiene fue diferenciado y es desigual y está lleno de carencias, ¿verdad? Pues es muy probable que te vaya mal en tu última apuesta y ya es tarde para volver a apostar. Don Edgar, usted cuando inició la gestión dijo que usted no era maestro, pero que usted lo que sí era, aprendía. Y casi que una reflexión. Qué importante ¿Cuáles es aprender? fueron los aprendizajes de este año? Primero, que es muy importante aprender. Segundo, que quiero compartir esto con todos. Posiblemente, si nos vemos hacia adentro, cada momento en el que aprendemos somos realmente felices. Es probable que pocas cosas causen tanta felicidad en un ser humano como cuando se revienta esa chispa que decís, estoy aprendiendo algo. Es importante, todas estas reflexiones que he hecho son producto del aprendizaje. Como funcionario, como ministro, muy como importante. jerarca. Sí, hay que combatir la desigualdad. Es decir, el mundo entero nos está diciendo algo, a todos los habitantes del planeta. Todo el mundo democrático está de algún modo en crisis, y está en crisis porque las sociedades se han hecho muy desiguales, porque hay muchas personas que se levantan no solo buscando la felicidad, como es casi natural y automático, sino también cuestionándose si la pueden llegar a tener. Y lo hacen casi con convicción de que a la larga, por más que uno quiera, no lo logra. Me preocupan mucho los jóvenes. Yo veo que sus oportunidades económicas, no solo aquí, sino en otras partes del mundo, son menores que las que tuvimos otras generaciones, y no al revés. A pesar de que la economía de los países es robusta en muchos casos, incluso cuando estamos en crisis, y a pesar de que en general como colectividad hemos avanzado mucho,
Lo cierto del caso es que ya individualmente muchos de ellos van a tener problemas, como por ejemplo en los quintiles de clase media de este país para poder acceder a una vivienda, del modo en que tal vez hicimos nosotros los que ya tenemos más de 50 años. En fin, la educación no hay duda de que es para Costa Rica el vehículo de movilidad social y posiblemente eso nos hace tener muchas responsabilidad encima. Costa Rica es una sociedad que todavía tiene un consenso en pie. Aquí hablamos, las 2 veces que hemos hablado de la calidad de la educación, es probable que después de esta huelga nadie dude que hay problemas de calidad en la educación, pero nadie se atreve a decir que hay que quitarla. Todo el mundo quiere que mejore. Este es un consenso. Eso es bueno. Es un país que se ha ido fragmentando, pero tiene algo en la que todos creemos. Cuidar ese consenso es relevante, pero también para otra cosa, o en virtud de otra cosa. El país quiere depender de 2 paisajes. Paisaje natural, es decir, nuestros recursos naturales están limitados en su explotación porque así lo hemos decidido. Y prácticamente el único recurso natural que hemos decidido explotar es el paisaje. Y de un modo u otro, todos vivimos un poco de él, ¿verdad? Y de él depende nuestra salud mental también y otro montón, nuestro orgullo nacional, nuestro orgullo como ciudadanos. El otro paisaje somos nosotros, el que componemos los seres humanos que vivimos acá, que se puede de algún modo resumir en esos 8.000 centros educativos que tiene el país. ¿Por qué? Porque si un país decide depender de su gente, como lo ha hecho Suiza o Singapur, tiene que hacerlo bien, no tiene que hacerlo mediocremente. Y si tenemos 58% de muchachos que debiendo estar en el sistema educativo no están, no lo estamos haciendo bien. Así que quizás vale la pena decir que es bueno que el ministro aprenda, pero es imprescindible que todos aprendamos. Que todos aprendamos que eso que sí tenemos como consenso nacional importa y que mejoremos nuestra capacidad de demandar. Que no perdamos ocasión en revisar si la calidad del centro educativo donde está mi hija es bueno o no. Que piden informes, pero de calidad educativa. Es importante que los costarricenses dejen de suponer que en todo lado la educación es igual. No, no es igual. Puede ser que en la escuela donde está su hija hayan problemas de calidad. Puede ser que sean relativamente fáciles de resolver. Vamos a desear que sí, pero hay que poner el ojo, no en la nota, sino en la escuela. Sino en la escuela. Porque si seguimos fijándonos en la nota y obsesionados con la nota y no con el proceso formativo de la niña, de mi hija o de mi nieta, no vamos a salir bien. Bueno, esta es la invitación entonces del ministro de Educación para el nuevo curso que comienza, más vigilante, porque eso es solo la vigilancia de la familia para asegurar que la educación es la que requiere los chiquitos. No hay una sola escuela, esto lo aprendí también, que haya sido planeada por el MEP. Todas fueron planeadas por su comunidad. Hace unos días estuve en Oriamuno de Cartago, celebrando 100 años de la Escuela de Cipreses. En realidad no eran 100, eran 103. 3 años vivió sin ser parte del Sistema Nacional de Educación. Las escuelas las crearon las comunidades y las crearon para progresar. La comunidad tiene que regresar a la escuela para que la escuela sea comunitaria otra vez. Don Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.